Bueno, muchas gracias por la presentación y también muchas gracias a los organizadores por darme la oportunidad de estar hoy aquí. Como bien ha dicho, yo soy Mar Grande y voy a hablar de cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a anticipar la evolución del mercado agroalimentario. Y en primer lugar, lo que me gustaría explicar es por qué es necesario anticipar esta evolución, por qué son necesarios este tipo de proyectos en el sector agroalimentario y cómo podemos obtener beneficio de ellos. Entonces, bueno, el mercado agroalimentario, el sector agroalimentario de la Unión Europea proporciona alimento cada día a más de 400 millones de ciudadanos. Y no solo eso, sino que además es uno de los principales sectores económicos, sobre todo aquí en España. Pero además de eso, los sistemas alimentarios actuales son los responsables de 1/3 de las emisiones de gases de efecto invernadero y además pueden tener efectos perjudiciales para la salud. Ya hemos visto antes que en la sociedad hay problemas de sobrepeso, pero también hay muchos casos de desnutrición en otros sectores de la población. Por eso, uno de los objetivos principales de la Unión Europea para 2030 es conseguir transicionar hacia sistemas alimentarios que sean sostenibles, que garanticen la seguridad alimentaria de todos los ciudadanos, que reduzcan la huella medioambiental y además que sean resilientes frente a las crisis. Y en este sentido, una de las principales estrategias para alcanzar este objetivo es la estrategia de la granja a la mesa. Y aquí ya hoy día estamos viendo muchas innovaciones en la cadena de producción de alimentos, como por ejemplo la agricultura de precisión, que se basa en obtener mayor cantidad de alimentos con un menor uso de los recursos. También estamos viendo mucha innovación en los sectores de distribución y la logística, pero no vamos a conseguir tener sistemas alimentarios que sean sostenibles si no abordamos el gran reto que hay del desperdicio y la pérdida de alimentos. Y es que para que veáis la magnitud de este problema, se estima que hay un 14% de todo lo que se produce en el campo que no está disponible para los ciudadanos. No es que no lo compremos, sino que ni siquiera llega este producto a las estanterías de los supermercados. Hay un 14% de todo lo que se produce que se acaba tirando. Y se acaba tirando porque uno de los principales problemas es que el mercado agroalimentario es un mercado muy volátil. Cada semana vemos, sobre todo para los productos frescos, que hay grandes variaciones en el precio. Y estas grandes variaciones, sobre todo debidas a los continuos descuadres que hay entre la oferta y la demanda, hacen que se produzcan crisis de precios y cuando tenemos precios muy bajos no sale rentable la comercialización de ciertos productos y se acaba tirando. Esto lo hemos visto con crisis como la del pepino, pero es una cosa que ocurre todos los años con la pica del plátano. Para que veáis la magnitud de estas variaciones, ¿vale? Si por ejemplo nos preguntamos cuántas semanas hay una variación en el precio superior a 20 céntimos, el calabacín es un producto que suele tener una campaña que dura en torno a 40 semanas, y de esas 40 semanas hay 13 semanas en las que el precio sufre variaciones mayores a 20 céntimos. Esto supone un 33% de toda la campaña. Si tenemos en cuenta la cantidad de kilos que se venden cada semana, esto supone mucho dinero en el sector agroalimentario. En el caso de la berenjena, este porcentaje sería de un 27% de las semanas de la campaña en las que tiene variaciones superiores a 20 céntimos. ¿Y qué podemos hacer ante esto? Bueno, pues aquí es donde la inteligencia artificial nos puede ayudar, porque si conocemos con antelación el precio que van a tener este tipo de cultivos, también conocemos la cantidad de productos que vamos a tener disponible y cuál va a ser la demanda real y dónde va a estar esa demanda, entonces podremos definir mejores estrategias para la comercialización y además hacer una distribución de estos productos más eficiente, llegando a los mercados que van a consumir ese tipo de productos. Y esto nos puede ayudar a reducir tanto la pérdida de alimentos como a generar mayores retribuciones en el sector y garantizar también una sostenibilidad económica. Y ahora me gustaría acercar un poco cómo es el proceso de predecir el precio. Y bueno, aquí la gráfica superior muestra el precio que tiene el calabacín, ¿vale? La gráfica va desde 2013 hasta la actualidad, está a nivel semanal. Y uno de los primeros, para obtener más información sobre las series temporales, para conocer sus movimientos, lo que hacemos es descomponer estas series en 3 componentes principales. La primera es la tendencia, que sería la siguiente gráfica, y la tendencia lo que nos dice es la dirección general que está llevando el mercado. Y aquí, por ejemplo, podemos ver que tanto la última campaña como esta, la tendencia es muy alcista. Esto se debe porque estas campañas han tenido precios muy altos, pero además las caídas que suele tener este producto no se han visto.
Por otro lado, la siguiente componente sería la estacionalidad. La estacionalidad lo que nos muestra son los patrones regulares que se cumplen durante todas las campañas. En este caso, por ejemplo, podemos ver que el calabacín es un producto en el que tiene un pico muy alto de precio las primeras semanas del año, y siempre ocurre así. Y por último, cuando a la serie temporal del precio quitamos esta tendencia y quitamos la estacionalidad, lo que nos queda son las variaciones aleatorias que se dan en el precio, y esas variaciones aleatorias principalmente se deben a factores externos. En el caso del calabacín es un producto muy volátil, y si podéis apreciar, estos residuos o esta componente residual tiene una alta volatilidad. En cambio, si analizamos ahora un producto como el tomate pera, de nuevo en la primera gráfica tenemos la evolución del precio del tomate pera desde 2013 hasta ahora, y la siguiente componente sería la tendencia. Para el tomate pera también vemos que estas dos últimas campañas tienen una tendencia alcista, aunque no tan pronunciada como la del calabacín, pero es que el tomate pera es un producto que tiene una tendencia alcista desde 2014. Por otro lado, si miramos ahora la estacionalidad, pues es un producto que tiene una estacionalidad mucho más regular, no cambia campaña tras campaña. Aún así hemos observado que estas dos últimas campañas se han dado picos más acusados en la estacionalidad. Vemos que los picos con precios altos están siendo más altos y los picos con precios bajos están siendo más bajos. Y ahora de nuevo, si quitamos estas dos componentes a la serie temporal del precio, lo que nos quedan es la componente residual, esas variaciones aleatorias que se dan en el precio. En este caso, el tomate es un producto menos volátil que el calabacín. Estos residuos son mucho más regulares y no están tan dispersos. ¿Qué factores son los que influyen en esa componente residual? Hemos visto que son factores externos, pero ¿qué está influyendo? Bueno, el mercado agroalimentario no se puede analizar como una isla independiente. Hay muchos factores que están afectando a su evolución. Esos factores son, por ejemplo, el clima en origen, que afecta a la producción que vamos a tener, pero también el clima en destino, que afecta a la demanda. Si, por ejemplo, el verano se adelanta una semana, pues es muy probable que empecemos a demandar productos como la sandía o el melón una semana antes. También hay factores que influyen, como por ejemplo la producción, la superficie cultivada o el volumen que hay de exportaciones e importaciones de otros países. Y aquí, por ejemplo, muestro una gráfica en la que cada punto, en la línea roja podemos ver el precio medio que ha tenido el calabacín para cada campaña, y en azul vemos el volumen total de importaciones de Marruecos de calabacín, y podemos observar que cuando Marruecos exporta mucho producto, el precio tiende a ser más bajo en España, mientras que por el contrario, cuando Marruecos exporta nada o casi nada de producto, el precio en España tiende a ser más alto. Bueno, una vez hemos recogido todos estos factores que influyen y también la información que hemos extraído de las series temporales, utilizamos métodos estadísticos para poder anticipar o para poder continuar la evolución de esa serie. Y entre los más utilizados en la literatura están los modelos ARIMA, que son modelos estadísticos que usan los valores pasados de la serie para predecir los valores futuros. Además tiene otras variantes que también tienen en cuenta la estacionalidad, estos patrones regulares que se repiten campaña tras campaña, y también es posible incorporar variables exógenas, estos factores externos que hemos visto que influyen también. Pero una de las principales limitaciones de estos modelos es que no son robustos cuando tenemos datos faltantes. Si, por ejemplo, hay semanas para las que no conocemos el precio, pues el rendimiento del modelo se ve afectado negativamente. Y otra de sus limitaciones principales es que son modelos básicos que no son capaces de captar patrones complejos. Y el mercado agroalimentario es un mercado muy complejo, es muy volátil, y estos modelos no son capaces de captar totalmente esos movimientos. Por eso también se suelen utilizar otro tipo de modelos, que son los modelos basados en redes neuronales. En este caso también hay variantes que utilizan redes neuronales recurrentes o redes neuronales con memoria y que funcionan un poco mejor y sí son capaces de captar este tipo de variaciones que se dan en el mercado agroalimentario. Y ahora, bueno, pues me gustaría mostrar cómo funcionan estos modelos con datos reales, ¿vale? Aquí en azul estoy mostrando el precio real que tiene el calabacín desde la campaña anterior, desde septiembre de 2021 hasta la fecha de hoy.
En rojo podemos ver las predicciones que haría un modelo ARIMA y en general, sobre todo si miramos hasta enero de 2021, estas predicciones están bastante alejadas de la serie real, no son capaces de seguir la serie y a partir de enero de 2021 vemos que los picos, tanto los picos con precio bajo como los picos con precio alto los predice una semana más tarde, no llega a anticiparlo, sino que se copia de lo que ya ha pasado. Y en verde lo que tenemos es un modelo basado en redes neuronales, que es el fruto de una investigación interna que hemos hecho en Agrowing Data junto con la Universidad Politécnica de Madrid. Este modelo es un modelo basado en redes neuronales y en este caso vemos que sí que sigue un poco más de cerca la tendencia de la serie y sí que anticipa bien las subidas y las bajadas. Si hablamos, por ejemplo, del error absoluto medio que tienen estos modelos, pues el nuestro tendría 9 céntimos de error frente a la ARIMA que tendría un error de 18 céntimos, el doble. En porcentaje, si queremos ver este error en porcentaje, nuestro modelo tendría un 12% de error frente a un 23% que tendría el modelo ARIMA. Si vemos ahora cómo funcionarían estos modelos para predecir la evolución del tomate pera, de nuevo en azul tenemos la evolución del precio desde septiembre de 2021 hasta ahora. En rojo tendríamos las predicciones de un modelo ARIMA y ocurre un poco lo que pasaba antes. Estas predicciones están bastante alejadas de la realidad y los picos no llega a predecirlos a tiempo, sino que va una semana atrasada. Se va copiando de lo que ya ha ocurrido y entonces reacciona. Y si evaluamos nuestro modelo, pues también podemos ver, por ejemplo, a partir de enero de 2021, que va cogiendo muy bien la subida y después también llega a anticipar la bajada que hay en los datos. Si hablamos del error, pues este modelo tiene un error absoluto de 9 céntimos también y el modelo ARIMA tendría un error de 19 céntimos, un error de más del doble. Y hablando en términos de porcentaje, pues este modelo tendría un 11% de error frente a un 20% que tendría el modelo ARIMA. Pero al final, simplemente con estas métricas del error absoluto y el error en porcentaje no nos sirven para saber si tenemos un buen modelo o no. ¿Qué ocurre? Y este es un ejemplo que ocurre mucho cuando estamos prediciendo series temporales. Aquí en rojo tenemos la evolución de una serie real y en azul se muestra una predicción. Y a simple vista parece que el modelo va captando muy bien la tendencia y la evolución de la serie. Y de hecho es un modelo que tiene un error muy bajo. Pero cuando lo miramos en más detalle, este modelo lo único que está haciendo es basarse en el valor anterior para predecir el valor siguiente. Se está copiando de lo que ya ha pasado y es un poco lo que ocurre con los modelos ARIMA. Por tanto, este modelo no nos sirve para tomar ninguna decisión. Este modelo no nos está anticipando nada ni está prediciendo nada, aunque tiene un error muy bajo. Y es que no es suficiente utilizar estos errores para evaluar un modelo. Para que un modelo funcione debe ir acompañado de una estrategia para tomar decisiones. Tenemos que saber cómo vamos a utilizar el modelo y entonces evaluarlo acorde. Y una cosa que se suele usar mucho cuando estamos prediciendo series temporales de precios es evaluar un modelo por su tasa de acierto a la hora de predecir la tendencia. Yo en este caso he definido la tendencia como 1 cuando el modelo predice que va a haber una subida mayor o igual a 5 céntimos, menos 1 cuando el modelo predice que vamos a tener una bajada mayor o igual a 5 céntimos y 0 en otro caso. Y si tenemos en cuenta esta métrica y evaluamos ahora los modelos anteriores, bueno, aquí estoy mostrando unas matrices de confusión que se usan para evaluar esta métrica y en el que la primera fila nos estaría mostrando el número de veces que el modelo predice una bajada, la segunda fila sería el número de veces que el modelo predice que no va a haber variaciones mayores a 5 céntimos y la última fila es el número de veces que el modelo predice cuántas veces va a haber una subida. Si miramos ahora las columnas, tendríamos el valor real de bajadas que hay. La segunda columna sería el valor real de las veces que no hay variaciones superiores a 5 céntimos y la última columna sería el número de veces reales en los que el precio ha subido más de 5 céntimos. Y en este caso lo que nos interesa es tener una buena diagonal principal porque es la que nos está midiendo los aciertos. En este caso, por ejemplo, si miramos la primera fila, pues de las 19 veces que el modelo predice que el calabacín va a bajar 5 céntimos, acierta 17 y se equivoca en 2 en los que el modelo no ha llegado a bajar, sino que
no ha tenido una variación superior a 5 céntimos. Esto lo podemos ver abajo. En la precisión podemos ver que este modelo tiene un 89% de precisión. Cada vez que predice una bajada, acierta el 89% de las veces. Y la métrica siguiente, que sería el recall, nos está diciendo cuánto porcentaje de las bajadas que hay capta el modelo. En este caso también capta un 89% de las bajadas que hay. Si viéramos ahora, por ejemplo, el porcentaje de subidas, pues cada vez que el modelo predice una subida, acierta un 76% de las veces y en este caso capta un 73% de todas las subidas que ha habido en el periodo anterior. Si miramos ahora, por ejemplo, las métricas para el tomate pera, pues en este caso tendríamos... no veo muy bien la pantalla, perdonad. Pero creo que tenemos, cuando predecimos una bajada, pues tenemos cerca de un 70% de precisión. Cada vez que predice una bajada, acierta un 70% de las veces y en este caso capta un 87% de las bajadas. Y si nos vamos al porcentaje de subida, pues estamos captando únicamente un 60% de las subidas, pero lo hacemos con una precisión de un 81%. Es poco probable equivocarse cuando está prediciendo subidas. Entonces, estas métricas nos ayudan a entender mucho mejor cómo funciona el modelo, más que teniendo en cuenta el error absoluto o el error en porcentaje, porque podemos ver cuándo podemos estar más seguros, cuándo podemos fiarnos más de estas predicciones y cuándo no. Y entonces, así sí que nos podría ayudar a tomar decisiones de cara al futuro. Y eso es todo. Muchas gracias.